Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchocatia.es. En él tenemos una lista de vídeos que tenemos subido a mi canal YouTube, que en la actualidad son 121 y con este serán 122. Vamos a ver la función línea. La función línea, el primer panel que aparece va en función, valga la redundancia, de cuál es la última línea que hemos hecho en ese modelo, en este CatPar. No se guarda en los cassettes de usuario, que yo creía que sí. Pues no, se guarda en los en el propio fichero de Katia, en el CatPar. Aquí hemos hecho la última vez un modelo nuevo y aparece la función línea punto a punto. Sin embargo, es una curiosidad. Me voy a un modelo antiguo y le doy al mismo botón eh, y aparece que está en punto de dirección y encima bloqueado, ¿vale? Porque seguramente es lo último que he hecho en este modelo y lo he dejado guardado. Veamos la opción punto a punto. Podemos elegir dos puntos que estén en el espacio, algún vértice también, o podemos elegir del árbol. Vamos a elegirlo del espacio y como hemos dicho, los límites tienen que estar hacia afuera, no hacia adentro. Podemos decir que el límite del start, que es este que aparece aquí con una flechita, podemos alargarlo tirando del manipulador, donde está el start, podemos ponerle valor o bien decirle la longitud directamente aquí. La longitud final y la longitud, este valor es a partir del extremo. ¿Cuánto? A partir del extremo le decimos 14. No podemos, damos previo y no podemos ponerle menos. Si llegamos a 0, cuando llega a 0, le damos, queremos dar a menos, el cursor, el botoncito de poner menos, ya no sé, nada me lo permite. ¿Vale? Entonces ponemos una longitud y esta es la forma de dar una línea entre dos puntos, sin soporte. Podemos también decirle que los límites, en vez de estar en función de longitudes, sean hasta un elemento. Hasta este plano, pues hasta este plano es factible. O bien de un plano o bien otro plano. Y llegaría hasta esos dos planos. Le damos OK y hemos terminado. Como siempre, las líneas y todos los elementos en Katia son reeditables. Una función punto a punto y decimos que vamos a decir que vamos a limpiar esta opción y vamos a limpiar esta opción para que no nos dé problemas. Y el punto 16 vamos a elegirlo ahora como por ejemplo este punto y el punto 17 vamos a elegirlo ahora, por ejemplo, esta esquina de aquí, vamos a elegirlo como ese el extremo de aquí y sería otro punto con esa distancia y esta historia. Soporte, en este caso parece que lo que aparece aquí es una recta, una línea, pero cuando damos aquí sigue apareciendo aquí como si fuera una línea, pero el resultado realmente es que es una curva. ¿De acuerdo? Es una curva, es decir, la función línea dibuja rectas y curvas si el soporte es una superficie curva. Cuando el soporte cuando el soporte es una superficie cerrada, como es este caso, yo voy a elegir dos puntos que están en la superficie y esta como soporte, como superficie cerrada. Esto puede dar lugar a que Katia no sepa si va hacia un lado o va hacia otro. Le damos a preview y en realidad, pues este lo toma, pero aconseja a Katia que en estos casos de superficie cerrada se haga primero un corte para que sea más estable, porque puede ser que no entienda muy bien si queremos que esté por aquí o por el otro lado. Los límites de la recta también se podrían definir diciendo que son infinito por el inicio, o infinito por el punto final, o infinito por ambos dos. Este infinito llega hasta el infinito que determina Katia. Cuidado, el infinito de Katia es un infinito finito. Está determinado por las... En el área de trabajo nos dice cuál es el infinito que tiene. Es 1 por 10 elevado a 6. A partir de eso, Katia lo considera que ya está en el infinito. Veamos ahora la opción punto dirección. La opción punto dirección vamos a elegir como punto 1 este de aquí abajo y como dirección vamos a elegir, por ejemplo, el eje X. Esto es interesante porque nos va podéis hacerlo y podéis comprobar que nos va a determinar las componentes de un vector. Esto es la recta, es un vector y siempre se puede descomponer un vector en tres vectores, que es
uno en dirección del eje X, otro en dirección del eje Y y otro en dirección del eje Z. Que en eso se basa el teorema de Pitágoras. Vamos a aplicarlo. Soporte nada, el punto 1, dirección al sistema de eje X, y le decimos que llegue, aquí le ponemos, empiezo en 0, siempre, y decimos aquí, aquí está en 0, y aquí no nos permite 0 a 0, claro, que llegue hasta el punto 2, decimos, y llega hasta el punto 2. Esto, si lo vemos aquí, vamos a dar aquí, cerramos y le damos aquí por ejemplo, al X, a la línea X, y veis que este punto 2 está aquí y la línea que hemos creado, vamos a darle el Z, esta es la línea que acabamos de crear, llega en esta dirección del eje X hasta llegar a la altura del punto X. Este es del punto 2. Este punto 2 se proyecta sobre la recta y ese es su límite. ¿Vale? Sigamos haciendo lo mismo. Ahora vamos a crear otra línea, pero esta vez la línea es punto dirección. Punto dirección, el punto es el extremo de esta recta, la dirección, la del eje Y, la dirección es la del eje Y. Aquí nos da error si tenemos puesto 0, 0 y no nos damos cuenta, nos dice que no puede ser. Espérate, Katia, que todavía no te he dicho dónde tienes que llegar. Y tienes que llegar hasta el punto 2. Vuelve a ser lo mismo. Este y este hasta el punto 2. Le damos OK, volvemos a hacer otra recta. Esta vez hay aquí unos valores y decimos, este es el punto de inicio, este es, no eche cuenta a la longitud, sino que llegues hasta el punto 2. Y le damos la dirección, que es la de la Z, y llega hasta ese punto. Y tenemos las tres componentes de un vector. Las longitudes de estas comprueban lo que con estas rectas se comprueba que se cumple el teorema de Pitágoras. Hombre, yo para saber las longitudes que hay de diferencia entre uno y otro, no necesitaría dibujarme las tres líneas y medirlas. Simplemente podría hacer una medición diciendo que a la hora de customizar me dé los componentes que hay, precisamente los componentes que son estos, tres componentes de una distancia. Distancia, mínima distancia entre dos puntos y sus componentes. Decimos OK, aplicamos, ya aparecen aquí los valores y nos dice respecto de qué sistema de eje, que es importante. Los componentes los va a dar en factores de estos sistemas de eje. Y le digo, pues mire usted, entre el punto 1 y el punto 2. Y me dice aquí la longitud que hay y me dice también aquí, le digo que lo mantenga y me dice los componentes. ¿Vale? Le damos OK. Estos componentes se quedan aquí marcados. ¿Veis? Aquí están los componentes marcados. Y si le decimos que nos mida la línea 2, nos dice que mide 102,759, lo que pone aquí, dirección X. Y esta, pues 157,685, ¿correcto? Es decir, esta recta, estos parámetros que aparecen aquí, son los componentes del vector. Hagamos ahora una línea recta en punto dirección, el punto inicial, punto 1, dirección, pues mire usted, en vez de darle una dirección, que ya hemos visto cómo se pueden dar, X, Y, Z, la dirección que sea, vamos a editar sus componentes. Ya empezamos. Vamos a editar sus componentes. La fórmula, entro aquí y digo, componente en X. Pues mire usted, tiene que ser igual a la longitud de esta recta. Le digo que el componente X pero esto tiene que ser un valor, ¿vale? Tiene que ser real. Entonces lo dividido entre 1 milímetro, mm minúscula, le digo OK y se lo admite porque estos son los componentes del vector y son valores reales. Tienen que ser valores reales. Vuelvo a hacer lo mismo, editar fórmula con el eje Y, digo, este es el eje Y dividido entre 1 milímetro. Hago lo mismo con el otro, ya lo tengo dado entre ese punto, esa dirección, y ustedes diráis, si yo ahora le digo que llegue hasta el punto 2, es la misma, le digo aquí que llegue hasta el punto 2, es la misma recta de antes. Pues sí, es la misma recta de antes, con una cosa que es, ¿podría yo quedarme en medio? Pues sí, ahora podría quedarme en medio. Le digo que limpie aquí y le digo que la longitud aquí es 130 y aquí la longitud pues es la que sea, 30 y tanto, lo que sea, ¿vale? Es decir,
Con esta opción de medir la distancia entre dos puntos y aplicar los cosenos, que estos son los componentes de este vector, no haría falta que yo midiera la línea, cortara para obtener una línea que quede a la mitad, ¿vale? Esta línea ha quedado entre este límite en medio de estos dos puntos, ¿eh? Y esta recta es una recta que pasa por esos puntos. Los parámetros, varios de los parámetros que aparecen aquí, a pesar de que les hemos dicho que son 3 decimales, 61,357, si después sacamos de aquí el valor y lo multiplicamos por 1000, resulta que ello no es 61,357, sino que es 61,356,879, es decir, guarda realmente internas más valores de lo que aparecen aquí. Eso pasa lo mismo si lo hacemos con la función, en vez de la función diciendo que sea la longitud de la recta, pues decimos que sea la medida de que aparece aquí en este. Decimos que este es la medida esta, la dirección de X. Le damos dirección de X, le damos OK y sigue apareciendo los mismos valores, ¿vale? Multiplicado por 1000, la misma cantidad. En la opción ángulo normal a una curva, que es la siguiente opción, cuando la curva es plana, por ejemplo, en este caso, que es una curva plana, nos dice que por defecto es el plano soporte, que es el que está aquí. El punto tiene que ser un punto que esté en la curva. Podríamos elegir un punto que no está en la curva, pero también lo consideraría como si lo proyectara contra él, ¿vale? Y podríamos decirle geometría en soporte, lo que hace es trasladarlo al punto en que al plano donde se encuentra esa curva. Este punto está fuera y lo traslada al plano soporte de la curva. Si no le decimos geometría en soporte, podemos decirle, aquí pone 45 grados, podemos decirle que sea normal, aparecería normal, y podríamos decir que, por ejemplo, el punto 3 en vez de ese lo vamos a ver aquí, que es este punto, y podría hacerlo bien. Cuando es la curva plana, veis que se puede generar, le damos a previo y la línea se queda generada, ¿vale? Esta línea de aquí funciona. ¿Qué pasa cuando esta línea de aquí, en vez de apuntar a una curva plana, la curva no es plana como es esta? Y el punto es este, por ejemplo, este punto que pertenece a la curva, pues que no se activa esto. ¿Por qué? Katia no te dice por qué, pero te dice que digamos un soporte. ¿Un soporte por qué? Porque yo, Katia, no sé hacer el plano osculador que pasa por aquí y las normales van hacia el centro del radio de curvatura y no sé hacerla como sí, ¿vale? Esto lo tenéis por ahí en otro vídeo que ya he hecho. Para el tipo de línea tangente a una curva, a Katia no le importa que la curva sea plana, como en este caso. El segundo elemento es pasando por este punto y nos da la tangente. El soporte por defecto es el soporte, el plano que contiene esta curva. Si la curva, si el punto fuera este y la curva fuera esta otra, ¿vale? El plano soporte, que no es capaz de dibujar, de crearlo por defecto, sería el que contiene esta recta y dos puntos más cercanos por aquí, es decir, el plano osculador. Este sería el plano soporte, que no es capaz de representarlo, pero realmente sabe hacerlo y sabe dónde está. Esta es cuando la curva, la opción aquí es monotangente. Vamos a ver la opción bitangente. En este caso, la curva primera es este círculo, por ejemplo, y le decimos que la opción es bitangente y la otra curva es esta. Y nos dan 4 opciones. La que se queda, Katia, es la que está en rojo. Y nos dice que si queremos otra, diciendo Next Solution o directamente no, yo me meto la 4. 4 y me da la opción 4. Hemos elegido, como siempre, podemos editarla y decirle, pues mire usted, no, era la 2, la 1, pues la 1. Y aparece aquí monotangente, limitándose hasta donde llega. Podríamos decirle infinita por un extremo, infinita por otro, o más cosas no. Pero las longitudes no se puede dar un poquito más por un lado, un poquito más por otro. Para la opción normal a una superficie, podemos elegir también como superficie la cara del sólido. Superficie de contacto, esta, la cara, la faceta
5 de este sólido, o bien elegir una que ya tenemos, que es esta, por ejemplo. Vamos a ponerla que se vea, que en vez de ser la faceta 5, una es que hemos extraído, que es la misma. El punto, elegimos el punto 20 y la dirección en el sólido siempre va hacia adentro del sólido. Podríamos revertir la dirección y ponerla hacia afuera, y podríamos, como siempre, ponerle las longitudes o hasta dónde llegara. Igual que cuando una recta la ponemos sobre una superficie se convierte en que la fusión línea ha generado una curva, podríamos generar una recta con otro comando, como por ejemplo el extrude, de tal forma que el perfil fuera un punto, el punto 1, y decirle una dirección. Por ejemplo, vamos a decirle una dirección en función de lo que vimos antes con los parámetros. Y el resultado es el mismo que hacíamos con la recta en una dirección. Punto sería el perfil, y las componentes de una dirección determinada, pues puede ser esto que hemos visto ahora, ¿vale? Le damos aquí las componentes, los valores de los componentes aparecerán aquí, damos OK, y el parámetro que aparece en la recta esta, en esta recta, en el extrude, serían los valores de sus componentes X y Z. Cuando estos componentes son unitarios, ya no se llaman componentes, se llaman coseno del vector director, que eso se verá o se ha visto ya en otro vídeo. Vamos a ver el caso de la bisectriz entre dos líneas o dos curvas. Si los elementos seleccionados son curvas, tienen las siguientes características. Si una o dos de los elementos es una curva, debe de elegirse una superficie soporte. Curiosamente no admite un plano para que las dos, en el caso de que las dos sean curvas. Y ya ahora veremos qué es lo que también hace. Este es el caso de dos líneas, cuando seleccionamos dos líneas sencillas. Esta es una línea y la segunda línea es el eje Z. No están en el mismo plano. Dice que esta línea no tiene un punto de intersección, por lo tanto, elíjame usted un punto, porque yo no sé qué punto tomar. He seleccionado como primer elemento esta recta, que es un extrude, y como segundo elemento el eje Z. Quiere decir que el soporte por defecto, el soporte que tiene aquí puesto por defecto, es un plano que pasa por la primera línea y es paralelo a la segunda, igual que cuando hacemos un plano con dos líneas, pasa por la primera y paralelo a la segunda. Vamos a decirle un punto de intersección. El punto de partida es este. Por todo donde parta usted es este. Nos da dos opciones, o la línea, o la opción 1, el ángulo hacia un lado o el ángulo hacia otro. Supongamos que hemos elegido que la primera es la recta y la segunda es esta curva. Y aquí se lía porque dice que digan usted el punto de intersección. Yo le puedo decir que el punto de intersección es esta, pero debe decirme el plano soporte, un plano soporte que lo admita. El plano soporte, aunque sea el plano de esta curva o soporte, no habla plano soporte, habla de soporte, debe de ser una superficie, con lo cual no me lo va a admitir. Vamos a cambiar y le vamos a decir que la primera es esta curva que está apoyada en esta superficie, en la intersección, y la segunda curva es esta otra que está apoyada en la misma superficie. Nos pide el punto de intersección y sobre todo lo que nos va a pedir es el soporte. Nos está pidiendo el soporte. Una vez que le damos soporte, él encuentra que además en intersección y las pone aquí. Ya con ese no tiene ningún tipo de problema. Esto cuando es una superficie, cuando esta superficie es curva, pero ¿admite un plano? Curiosamente no, y eso es lo que no entiendo muy bien. Vamos a hacerlo lo mismo, pero con estas dos curvas. Le decimos bisectriz, las curvas, las líneas que pide aquí. La línea 1 es esta, la línea 2 es esta. Se queja, estas están apoyadas en el plano XY, en el plano YZ. Voy a elegir el plano YZ como soporte, que el problema suyo es el soporte. Digo, pues mire usted, el YZ, y me dice que no admite la superficie como YZ. El punto de intersección es este, y que no. Katia, no me sea usted de su pueblo. Bueno, he hecho una superficie que limita el plano, pero está en el plano, que es esta, y ahora le digo que como soporte, esta. Y dice, ya es así, me vale. Yo no entender muy bien, porque es esta, le digo, reverse dirección y quiero la 1, y le digo,
OK. Y me ha creado la recta 1, que en realidad en este caso no cumple la condición de ser paralela una a la otra. Sin embargo, si elegimos la bisectriz entre esta línea, esta, y elegimos el punto, la superficie, esta, y le decimos que longitud, vamos a ponerle bastante más, pues resulta que la 2 sí lo hace y la 1 también. Son curvas apoyadas en esa superficie, ¿vale? Curvas apoyadas en esa superficie. Pero aquí, curiosamente, en esta, curiosamente, resulta que lo ha creado, le decimos la 1 y lo ha creado como recta. Esta no cumple esa condición. Katia, usted está un poquito liada, ¿eh? Yo, que le diga. Bueno, pues eso es todo. Espero que la función línea haya quedado suficientemente clara y hemos visto todas las opciones que tenemos. Bueno, pues hasta otra. Gracias.